Hola, buenas tardes. El tema que vamos a abordar en este momento va a ser el sujeto y su función sintáctica. La persona que les está hablando, Ainhoa Perilla, y mi compañera Natalia Martínez, vamos a desarrollar este tema. Bueno, el concepto sintáctico que se pretende analizar es el sujeto en la sintaxis, como ya lo mencioné, el cual forma parte fundamental de la estructura de las oraciones, esto contando con las funciones sintácticas atribuidas a este concepto. Bueno, el análisis tomará aspectos importantes que se desprenden del sujeto, como es el tema de la edición, el cual aparece introducido en diferentes tipos de texto, y todo esto lo vamos a desarrollar tomando diferentes posturas de diversos lingüistas y también de la nueva gramática de la lengua española. Bueno, entonces primero vamos a recordar un poco lo que es el sujeto, una breve introducción. Bueno, entonces recordemos que el sujeto indica quién realiza la acción o de quién se está diciendo algo. Está formado por un sintagma nominal y debe concordar con el verbo en persona y número. Entonces no podemos decir como que somos tierno, porque tierno no concuerda con el sujeto, que sería somos, que está en plural. ¿Listo? Entonces, los asuntos que vamos a resolver en este estudio son dos. Primero, tenemos dos preguntas problema. La primera ¿es indispensable el sujeto en la oración? Y el segundo es, si pudiera ser reemplazado el sujeto, ¿bajo qué elemento sintáctico se haría? Bueno, entonces, la primera pregunta la va a resolver mi compañera Natalia. Bueno, tomando en cuenta el sujeto elidido en María Tadea Díaz Hormigo, en el texto entre el léxico y la sintaxis, nos dice que los hablantes de cualquier lengua no solo conocen las palabras de su lengua, sino que también poseen conocimientos implícitos relativos a la composición y a la estructura de tales palabras. En ese sentido, determinan fácilmente las secuencias que pueden llegar a ser palabras posibles en su lengua y cuáles nunca llegaron a serlo. Entonces, lo que esta lingüista nos dice es que para que esto se dé de una manera pertinente, se debe tener en cuenta algunos aspectos, tanto sintácticos como lexicales. Entonces nos dice que en el análisis sintáctico-semántico entre la expresión oral junto con complementos verbales se demuestra la necesidad de situar el análisis, sus construcciones, sin dejar a un lado el significado de la oración. Se debe situar la indagación en niveles superiores al morfológico y al léxico, es decir, en niveles sintácticos y semánticos suboracionales y oracional. Entonces nos dice que en cuanto a la sintaxis es indispensable la forma. Entonces vendría siendo aquella que parte desde la gramática y en el caso de la semántica va en relación a toda la parte lingüística. Entonces, en la sintaxis se enfocarían las reglas que rigen la unión de las oraciones, mientras que en la semántica se relacionaría con una interpretación a través de signos y significados, pero sobre todo se debe analizar dentro del lenguaje. Un sintagma nominal en la estructura oracional puede desempeñar la función sintáctica de sujeto o de objeto directo de verbo, ese, de ese verbo, pero desde el punto de vista semántico, ese sintagma nominal ha de tener necesariamente la función de tema, siendo este objeto del que se predica la cualidad expresada por el adjetivo derivado. Entonces, María Tadea Díaz nos da un ejemplo. Juan traduce historias. Entonces entendemos la nominalización como la atribución a esa función del sustantivo o nombre de esa parte de la oración. En, lo que ella nos dice es que en el ejemplo siguiente, en cuanto a la elisión y a la primera pregunta de si es indispensable el sujeto en la oración, lo que hace María Tadea Díaz Hormigo es que refiere a que ese sujeto que está dentro de la oración se puede elidir
pero para que la estructura de una oración se dé de manera adecuada y tenga un esquema semántico y sintáctico, sí es indispensable que ese sujeto esté presente. Se debe tener en cuenta tanto el sujeto como el contexto en la oración que se desarrolla. Ella lo que hace es que tiene en cuenta esos aspectos, tanto sintácticos como semánticos, sin dejar a un lado el contexto del sujeto. En el momento en que nos hablan de la nominalización, eh, ella refiere que es necesario el sujeto en cuanto a los momentos de un entierro o la condena de un preso, demuestra la importancia de tener en cuenta el contexto para realizar cada oración. De otra manera, no tendría validez. El sujeto siempre va a ser indispensable para momentos adecuados. Bueno, ya en ese segundo punto, la pregunta es si el sujeto puede ser reemplazado, bajo qué norma se haría esto. Entonces, esta es una explicación según la nueva gramática de la lengua española, donde nos dice que las propiedades de flexión verbal son las que nos permiten que se formen oraciones sin un sujeto expreso. Expreso quiere decir que está explícito en la oración. Es por esto que el sujeto puede ser reemplazado por el elemento sintáctico reconocido como la elisión. Aquí ya estamos resolviendo la pregunta número 2. Bueno, y un ejemplo de esto es la siguiente oración. Fuimos de paseo a la playa. El sujeto elidido es nosotros. No tiene que haber, no tiene que existir el sujeto explícito, perdón, para que se sobreentienda que esta palabra fuimos se refiere a un nosotros. Bueno, hoy en día se entiende que este tipo de oraciones contienen un sujeto elidido, también conocido como tácito, nulo, vacío, no expreso, también sobreentendido o catalizado, aunque carecen de rasgos fonéticos, forman parte de la oración. Aunque no los estamos pronunciando, aunque no se escuchen, el sujeto está ahí. Bueno, entonces, así pues, estos sujetos elididos intervienen en las relaciones de concordancia debido a que poseen rasgos morfológicos que se contrastan con otros. Estos sujetos tienen propiedades llamadas pronominales que ayudan a tener concordancia con el número de persona y con el verbo, como ya se ha mencionado, así como con el número y el género. Un ejemplo es estaban casadas o llegaron hartas. Puede decirse que concuerdan en género y número con casadas y hartas respectivamente. Concuerda con el número de personas ya que arrepentirse es un verbo pronominal. En el ejemplo de abajo que dice nunca te arrepentiste. Bueno, entonces es así como le damos una oportuna respuesta a nuestras preguntas sobre el sujeto y sobre bajo qué aspecto sintáctico puede ser reemplazado, que ya mencionamos que era bajo la elisión, omitir, suprimir por medio del elemento sintáctico elidido. No sé si mi compañera Natalia quiera decir algo más, un tipo de conclusión. Sí, también hay que tener en cuenta que la importancia del sujeto en la oración es muy importante para que esta oración quede completa. De otra forma, quedaría inconclusa. Entonces, es necesario tener en cuenta el sujeto para conocer la acción que va a realizar y creo yo que quedaría más em, pertinente el desarrollo de la oración. Bueno, entonces Es esto todo. es todo. Muchas gracias. Muchas gracias.